Europa. Proceso histórico de integración europea. Algunos de los primeros pueblos que habitaron en la zona de Europa fueron los celtas, germanos, eslavos, itálicos y helénicos. Posteriormente, con la disolución de dichos pueblos, aparece la primera civilización griega, quienes traen consigo la creación de las polis, la democracia, el arte, la arquitectura, entre otros. Los griegos se asentaron en la cuenca del Mediterráneo y del Mar Negro a lo largo del tiempo y fueron extendiéndose. Finalmente Grecia llega a su auge con Alejandro Magno. Mientras esto sucedía, apareció en el Mediterráneo otra importante ciudad, Roma. Roma se convierte en una competencia para Grecia y surge así una lucha de poder entre ambos. Finalmente Roma gana a Grecia, extendiéndose por toda la zona. Así, a lo largo de los años, Roma se extiende por toda Europa, obteniendo así su momento de mayor extensión. Por este y otros motivos, el imperio se divide en dos, Roma y Constantinopla. Los problemas comenzaron. Por un lado estaban los pueblos germánicos, que tenían la intención de movilizarse en Roma, pero ésta pudo frenar su avance, y finalmente en el siglo IV se disolvieron. Y por otra parte, ahora los pueblos del norte empezaban a extenderse por toda Europa, comenzando a ocupar así territorio romano. Entre ellos destacan los godos, que consiguen dominar la península ibérica, y los francos, que conquistan terreno hasta que logran hacerse de toda la Galia. Norte de Europa. Esta zona ha estado poblada por tribus eslavas, y a su vez se pobló por personas provenientes de Asia, quienes finalmente darán paso a la creación del estado de Kiev en la actual Ucrania. Esta población se extiende, creando diferentes principados hasta que llegan los mongoles y la someten. En consecuencia de esto, muchos habitantes huyen y se organizan en Moscú. Llegando al siglo XIV, el imperio mongol entra en declive, y Moscú toma el control de la zona con Iván el Terrible como primer zar. Así se forman los cimientos del futuro Estado ruso. Por otro lado, los pueblos musulmanes se extienden por el norte de África, llegan a la península ibérica y en el año 1453 toman Constantinopla. Llegamos al siglo XV. Para entonces Europa se encontraba organizada en diversas monarquías y la población europea vivía en condiciones laborales y sociales nada buenas. Europa comienza a buscar nuevas rutas comerciales. España y Portugal son los primeros en realizar viajes de expedición. España llega al continente americano, seguido de Portugal y Francia, e imponen sus colonias. Seguido a ello llegan los ingleses, al norte de América, y los holandeses al sur. A partir del siglo XVI, población africana es llevada al continente americano para ser utilizada como esclavos. Esto durante los próximos 3 siglos. Cabe mencionar que Europa, desde el siglo XIV, sufre continuas guerras, producto del deseo de poder y territorio entre los diferentes reinos. Entre el siglo XVII y XIX surge un movimiento cultural e intelectual en Europa llamado la Ilustración, que busca la libertad de pensamiento y la igualdad de las personas ante las monarquías absolutistas. Esto desemboca en la Revolución Francesa, que acaba con el debilitamiento e incluso la eliminación de reyes. Esta ideología y movimiento se expande por el territorio europeo y a causa de estas revoluciones comienza el surgimiento del nacionalismo. Al tiempo de esto en América, las zonas colonizadas empiezan a independizarse de Europa. Estados Unidos, por ejemplo, el 5 de julio de 1776 y le seguirá el resto de zonas hasta el año 1902 con Cuba. En el siglo XX, y a causa de las pérdidas de los territorios americanos, las invasiones en el territorio europeo se vuelven más frecuentes. Rusia invade a Francia. Con esto aumenta la tensión geopolítica entre los diversos países, y entre alianzas e intereses políticos se produce la Primera Guerra Mundial, en la que Alemania perderá. Además, se produce la Revolución Rusa, y como su principal consecuencia surge la Unión Soviética, primera zona comunista del mundo, en el año de 1922, la cual tendrá un gran poder a nivel mundial, hasta su disolución en 1991. Tras la Primera Guerra Mundial, las tensiones del pasado continúan, y al tiempo de esto surgen dictaduras en diversos países, como por ejemplo Hitler en Alemania. En consecuencia de esto, explota la Segunda Guerra Mundial, en la que se utilizan por primera y única vez las armas nucleares.
La terrible experiencia que deja esta guerra hace reflexionar a Europa y a los diferentes estados. Por esto deciden mejorar la relación para evitar más enfrentamientos, y es aquí en donde pasaremos a conocer la historia de la Unión Europea. De las comunidades europeas a la Unión Europea. La Unión Europea es la más grande asociación económica y política del mundo. Todo comienza a partir de la Segunda Guerra Mundial, cuando las naciones europeas se encontraban en proceso de recuperación. Robert Schuman, ministro francés, pronunció una declaración el 9 de mayo de 1950, en la que proponía formar un grupo selecto de países para realizar actividades comerciales con preferencias arancelarias, a partir de los insumos vitales en ese tiempo, el carbón y el acero. Es así como en 1952 entra en vigor el Tratado de París, dando nacimiento a la Comunidad Europea del Carbón y el Acero, compuesta entonces por Francia, Alemania Occidental, Italia, Bélgica, Holanda y Luxemburgo. En 1957 se firmó el Tratado de Roma, que tenía por objetivo comercializar mercancía con preferencias arancelarias. Fue en ese momento en donde se vieron en la necesidad de cambiar el nombre por Comunidad Económica Europea, entrando en vigor en el año de 1958. En 1953 se anexa Irlanda, Dinamarca y el Reino Unido, formando así Europa de los 9. En 1981 se anexa Grecia, Europa de los 10. En 1986 España y Portugal, Europa de los 12. En 1990 Alemania Occidental y Oriental se unen como una Alemania unificada. En 1992 se firmó el Tratado de Maastricht y entra en vigor en 1993, teniendo como objetivo que entre sus miembros fueran promovidas 4 libertades: servicios, mercancías, ciudadanía y capitales. Como consecuencia de esto, y al ya no ser únicamente una comunidad económica, se cambia el nombre por Unión Europea el 1 de noviembre de 1993. En 1995, Austria, Suecia y Finlandia firman el Tratado de Maastricht, Europa de los 15. En 1997 se firma el Tratado de Ámsterdam, entrando en vigor en 1999, en el que se estipulaban las bases para la seguridad, el empleo y la política exterior. En el 2001 se firma el Tratado de Niza, entrando en vigor en el año de 2003, que sentó las bases de una constitución común para los países miembros. En el 2004 se realiza la integración más grande, en donde 10 naciones firman el Tratado de Niza: Polonia, Hungría, Malta, Chipre, Eslovenia, República Checa, Eslovaquia, Lituania, Estonia y Letonia. La integración de estos países permitía una disminución en los costos de producción. En el mismo año se firma el Tratado Constitucional Europeo, con el objetivo de establecer una constitución común, pero fue imposible, ya que Holanda y Francia no lo ratificaron. En el 2007, Rumania y Bulgaria firman el Tratado de Niza, convirtiéndose así en Europa de los 27. En el mismo año se firma el Tratado de Lisboa, que entró en vigor en 2009, con el objetivo de formar unanimidad entre los miembros, es decir, una alianza de guerra, una ley para el desarrollo fiscal y propuestas ciudadanas. En el 2011 se firma el Tratado de Estabilidad, Coordinación y Gobernanza de la Unión Económica Monetaria, entrando en vigor en 2013, teniendo como objetivo principal la estabilidad de las condiciones fiscales. En el 2013 se une el último miembro, Croacia, formando así lo que hoy conocemos como la Unión Europea. Sistema competencial y relaciones entre la Unión Europea y los Estados miembros. El fundamento de la Unión Europea se encuentra regulado en el artículo 2 del Tratado. La Unión se fundamenta en los valores de respeto de la dignidad humana, libertad, democracia, igualdad, Estado de Derecho y respeto de los derechos humanos, incluidos los derechos de las personas pertenecientes a minorías. Estos valores son comunes a los Estados miembros en una sociedad caracterizada por el pluralismo, la no discriminación, la tolerancia, la justicia, la solidaridad y la igualdad entre mujeres y hombres. Delimitación de las competencias.
establecidas en el artículo 4, apartado 1 del Tratado 1 de conformidad con lo dispuesto en el artículo 5, toda competencia no atribuida a la Unión corresponde a los Estados miembros. Categorías y ámbitos de competencias de la Unión. Artículo 2 del Tratado de Funcionamiento. Cuando los tratados atribuyen a la Unión una competencia exclusiva en un ámbito determinado, solo la Unión podrá legislar y adoptar actos jurídicamente vinculantes, mientras que los Estados miembros, en cuanto tales, únicamente podrán hacerlo si son facultados por la Unión o para aplicar actos de la Unión. Competencia exclusiva. Artículo 3 del Tratado de Funcionamiento. La Unión dispondrá de competencia exclusiva en los ámbitos siguientes. La Unión aduanera. El establecimiento de las normas sobre competencias necesarias para el funcionamiento del mercado interior. La política monetaria de los Estados miembros cuya moneda es el euro. La conservación de los recursos biológicos marinos dentro de la política pesquera común. La política comercial común. La Unión dispondrá también de competencia exclusiva para la celebración de un acuerdo internacional, cuando dicha celebración esté prevista en un acto legislativo de la Unión. Competencia compartida. El artículo 4 del Tratado de Funcionamiento dice: la Unión dispondrá de competencia compartida con los Estados miembros cuando los tratados le atribuyan una competencia que no corresponda a los ámbitos mencionados en el artículo 3 y 6. 2. Las competencias compartidas entre la Unión y los Estados miembros se aplicarán a los siguientes ámbitos: el mercado interior, la política social en aspectos definidos en el presente tratado, la cohesión económica, social y territorial, la agricultura y la pesca, con la exclusión de la conservación de los recursos biológicos marinos, el medio ambiente, la protección de los consumidores, los transportes, las redes transeuropeas, la energía, el espacio de libertad, seguridad y justicia, los asuntos comunes de seguridad en materia de salud pública. En los ámbitos de la investigación, el desarrollo tecnológico y el espacio, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones, en particular destinadas a definir y realizar programas sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya. 4. En los ámbitos de la cooperación para el desarrollo y de la ayuda humanitaria, la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones y una política común sin que el ejercicio de esta competencia pueda tener por efecto impedir a los Estados miembros ejercer la suya. Competencia de coordinación y apoyo. Los Estados miembros coordinarán sus políticas económicas en el seno de la Unión. Con este fin, el Consejo adoptará medidas, en particular las orientaciones generales de dichas políticas, para aplicar disposiciones particulares a los Estados miembros cuya moneda es el euro. 2. La Unión tomará medidas para garantizar la coordinación de las políticas de empleo a los Estados miembros, en particular definiendo las orientaciones de dichas políticas. 3. La Unión podrá tomar iniciativas para garantizar la coordinación de políticas sociales de los Estados miembros. Para finalizar tenemos el artículo 6, que dice: la Unión dispondrá de competencia para llevar a cabo acciones con el fin de apoyar, coordinar o complementar la acción de los Estados miembros. Los ámbitos de estas acciones serán en su finalidad europea: a. La protección y mejora de la salud humana; b. La industria; c. La cultura; d. El turismo; e. La educación, la formación profesional, la juventud y el deporte; f. La protección civil; y g. La cooperación administrativa.